Cuba es un país lleno de tradiciones e historia, en las cuales se nota la mezcla de las culturas africanas, hispánica y precolombina. Esto se manifiesta desde la comida, la música, el baile y la religión. Creo que en Cuba está muy arraigada la idiosincrasia de profesar alguna fe, sobresaliendo entre todas las creencias religiosas el catolicismo y la santería. Precisamente de esta estaremos hablando hoy. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento. Yo soy Lía, mucho gusto, soy cubana, vivo en Cuba y hago videitos variados. Sobre todo, hago vlogs de mi vida diaria aquí en Cuba y video reacciones, esperando algún día poder conocer en persona los lugares a los que reacciono. Hoy les traigo un video diferente. Como pudieron ver en la introducción, vamos a estar hablando de una de las principales religiones de Cuba, una de las religiones que más creyentes tiene, la religión que es más conocida como santería. La santería es una mezcla entre la religión yoruba y el catolicismo. A ver, es sobre todo religión yoruba, pero tiene algunos toques del catolicismo propios de la monarquía española cuando ingresaron aquí a Cuba, cuando colonizaron Cuba. Entonces, la santería surgió de esa unión, de esa misma nueva cultura que se estaba formando entre la cultura precolombina, la hispánica y la africana. Y de eso está conformado Cuba. La cultura criolla, que es así como le decimos cuando estudiamos la historia, la cultura criolla es justamente esa mezcla principal de esas tres. También tenemos algunas que otras de otras partes del mundo, porque en Cuba decía el poeta nacional Nicolás Guillén que el que no tiene de Congo tiene de Carabalí, y es así. Pero bueno, esas tres son las principales. Los pilares fundamentales de la religión se basan en el culto a los ancestros muertos y en el conocimiento de que existe un Dios que se comunica con los seres humanos a través de extensiones de él mismo, que son los orishas, y los cuales son también considerados divinidades en sí mismos. Por tanto, se considera, por esta idiosincrasia, se considera que la religión yoruba es una religión politeísta, ya que no tiene un solo dios, porque los orishas son considerados dioses en sí mismos. Aquellas personas que profesan la santería creen en el determinismo. ¿Qué significa esto del determinismo? Bueno, pues básicamente que creen en el destino. Piensan que la vida ya está determinada, ya tiene un cierto camino a seguir y que hagas lo que hagas, no puedes cambiar ese destino que te tocó. Ese es el determinismo. Y además creen en la reencarnación. La mayoría de ustedes deben saber qué es la reencarnación. Básicamente que nuestra alma, cuando morimos, cuando el cuerpo físico muere, nuestra alma reencarna en otra vida y empieza otra vida, reencarna en otro ser y empezamos otra vida. Cuando alguien cree en la reencarnación, lo ve de este modo. El alma es un ente aparte del cuerpo que es eterna, pero que en vez de ir a un paraíso o a otro espacio o a otro plano, como le quieran decir, según sus creencias, pues simplemente va a seguir en la tierra reencarnándose una y otra vez, viviendo una y otra vez sin recordar nunca sus vidas pasadas. Los yorubas tienen la creencia que todos nacemos con un orisha asentado en la cabeza, es decir, es como que cada persona tiene un orisha específico que lo cuida. Entonces, es muy popular una práctica que se llama hacerse santo. Por lo menos así le decimos acá en Cuba, hacerse santo. Es asentar permanentemente ese orisha en tu cabeza. Es como tener tu propio ángel de la guarda cuidándote todo el tiempo. Muchas personas acá se lo hacen por cuestiones de salud, porque se cree mucho en la salud y la curación a través de la fe. Hacerse santo es un proceso muy riguroso que dura un año completo en el que tienes que llevar una dieta específica, tienes que hacer ciertas prácticas y además vestir de blanco por completo todo el tiempo. De blanco todo. Si te pones un accesorio, si usas una sombrilla, los zapatos, las medias, la ropa interior, todo vestido de blanco para poder hacerte santo. Después de culminado este año con todo el proceso bien hecho, estas personas pasan a llamarse santeros. Una de las ceremonias más notables de la santería, y que aquí en Cuba se practica muchísimo, es el toque de santos o bembé.
¿Qué es esto? Bueno, pues es una fiesta, y sí, una fiesta que se hace en honor a los orillas. Es una fiesta en la que no pueden faltar los instrumentos de percusión. Los tambores, batá y todo esto son esenciales. ¿Por qué? Porque cada orilla tiene su ritmo y se considera a esta música de percusión como una especie de lazo místico en el que podrás comunicarte con los orillas. Sí, como escuchan, la música es la principal vía de comunicación con los orillas. Todo esto es, por supuesto, porque tiene su origen en África. La religión, la santería aquí en Cuba está muy, muy influenciada por la religión yoruba de África y practicaban mucho estas prácticas religiosas, por así decirlo, ponían mucho estas prácticas religiosas. Y se considera que bailar y tocar y cantar y todo esto en un bembé, en un toque de santo, es como orarle a los dioses. Si tú estás bailando en un toque de santo, es como si le estuvieras orando directamente a la orilla al que se le está dedicando la canción. Las personas que tocan los tambores y todo esto deben saber todos los ritmos asociados a cada orilla para que se lleve muy bien a cabo la ceremonia. Ahora que ya sabemos de qué se trata esta religión, al menos cuáles son sus principales características acá en Cuba, hablemos un poquito de la historia de esta religión, de la santería acá en Cuba. Sus inicios, ¿cómo fueron? ¿Fueron fáciles? Lamentablemente no. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque todo el mundo debería tener el derecho a profesar la fe que le dé la gana. Sí, así con esas palabras, todo el mundo debe tener el derecho a profesar o no la fe que quiera, la religión que quiera, con la que se sienta más identificado. Así debería ser. Pero en Cuba hubo muchísimas trabas para la religión yoruba, en este caso para la santería. ¿Por qué? Cuba fue colonizada primero por los españoles y cuando comenzaron a traer los esclavos africanos fue que se empezó a introducir con las diferentes culturas y las diferentes creencias, fue que empezó a surgir la santería. ¿Qué pasó? Que la Iglesia Católica, que era la que reinaba en la isla porque era a la que pertenecía la monarquía hispánica, no permitía ningún otro tipo de religión ni culto, lo veían como paganismo. De hecho, aún en la actualidad, el catolicismo no reconoce ni a la santería, ni a la religión yoruba, ni a muchas otras como religiones, sino que las ve como paganas. ¿Qué sucedía? En la actualidad esto no tiene una gran relevancia porque la mayoría de los gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos están declarados como gobiernos laicos que permiten cualquier tipo de religión. Pero en aquel entonces no era el caso, ya que lo que existía en Cuba era un gobernador que respondía ante los intereses de España. ¿Qué sucedió después? Cuando Estados Unidos y los cubanos de la isla vencen a la monarquía española y se instaura una república acá en Cuba en el 1901 y se crea la Constitución, se permitía cualquier clase de culto, pero esto era algo muy amplio, era entre comillas. ¿Por qué? Porque no se permitía tampoco ningún tipo de cultos de estos. Supuestamente tenías el derecho a creer en lo que quisieras, pero no era tan así. En 1940, cuando Batista era el que estaba en el poder, se creó una constitución en la que se podía profesar cualquier tipo de fe religiosa e ir incluso a escuelas religiosas, pero que fueran cristianas. Es decir, que cualquier cosa que saliera de esta creencia era ilegal. ¿Y qué sucedía específicamente con la santería? Bueno, pues que la mayoría de las personas que profesaban esta fe eran afrodescendientes y estaba muy mal visto. De hecho, tenía un estigma encima de que le decían brujería. No la consideraban una verdadera religión, no consideraban que fuera algo bueno. De hecho, asociaban estas prácticas religiosas de la santería con prácticas malas, de delincuencia, incluso acusaban de que hacían sacrificios humanos, hasta ese punto llegaba. Con el paso de los años, se empezaron a incorporar personas de otras etnias, hispanodescendientes y tal, a la religión santera, a la santería,
¿Por qué? Por cuestiones de salud. Era lo que les hablaba ahorita de la curación por la fe. La santería practica esto. Dicen que según ciertas oraciones, según ciertos remedios naturales y ciertos ritos que llevas a cabo, hay enfermedades que se pueden curar a través de la fe. Y muchas personas blancas de la isla comenzaron a asistir a los santeros por ayuda. Esto ayudó a que la santería ya dejara poco a poco de ser considerada una brujería y comenzara a verse más como un culto sano. Aún no la tenían en consideración como una verdadera religión, pero al menos ya no los perseguían. En el año 1959, cuando triunfa la Revolución Cubana, sucede algo, y es que el Partido Comunista declara a Cuba en la Constitución como un estado ateo. Es decir, no se podía profesar ningún tipo de fe. En algunos casos era muy mal visto y en otros era incluso considerado ilegal. ¿Qué sucedió? Durante todos estos años estas personas tenían que ocultarse para profesar su fe, para hacer sus ritos y llevar a cabo su bembé y todo este tipo de cosas. Entonces, por suerte, cuando cae el campo socialista, la URSS, la antigua Unión Soviética, Cuba se ve en la necesidad de atraer turismo hacia la isla porque empezó el tan conocido periodo especial. Con esto, ¿qué se hizo? Se aprovechó la santería para atraer turismo. ¿De qué forma? Simple. A través de la música, a través de las vestimentas tan típicas que tiene la santería, a través de la danza. Y entonces en los hoteles y en las plazas y en todo este tipo de lugares se comenzó a ver representaciones de los santeros, representaciones de las danzas típicas que se les hacen a los orillas y todo este tipo de cosas. Y comenzó el llamado turismo de santería o santurismo. Muchos turistas de otros países venían a ver esta representación porque les llamaba la atención, sin tener que ir a África, de esta cultura, de esta mezcla de cultura y esta mezcla de religión y todo esto. Hasta el año 1992, que en la Constitución se cambió el Estado de Cuba cambió de ser ateo a ser laico. Ya dejó de ser ilegal cualquier práctica religiosa. Puedes en la actualidad profesar cualquier tipo de fe. Entonces, ¿esto le convino al gobierno? Sí, le convino. Por supuesto que le convino por esto del turismo, lo hizo por conveniencia, pero por supuesto es algo que benefició muchísimo a aquellas personas que profesan la santería. Primero, porque ya no eran perseguidos, ya no eran mal vistos. Y segundo, porque empezaron a ganar fama y se beneficiaron monetariamente, porque le cobraban a los turistas ya sea por leerles el futuro, que no se dice así, simplemente se dice, y le hacen una cosa como tirar los caracoles y este tipo de cosas para ver qué camino vas a seguir. Por eso les decía lo del determinismo. Ya les empezaron a cobrar por las curaciones, por presenciar un bebé, todo este tipo de cosas. Entonces, fue un ganar-ganar para ambas partes involucradas, la verdad. Ahora, como conclusión, ¿qué podemos sacar? Que la santería, como cualquier otro tipo de religión, ha tenido un largo camino, ha tenido valles por el camino, pero en la actualidad es muy profesada por el pueblo cubano. De hecho, se considera que más del 70% de la población en Cuba tiene algún tipo de relación con la religión yoruba, con la santería, ya sea que estén directamente relacionados porque la profesan muy a menudo o de vez en cuando ir a hacerte una lectura de caracoles o de cartas o no sé qué, o una limpieza, ese tipo de cosas. Más del 70% de la población cubana cree en esto sin necesidad de ser excluyentes del catolicismo, porque muchísimas personas en Cuba son católicas. Eso fue todo por hoy, dándoles mi pequeño conocimiento sobre la santería acá en Cuba. Déjenme un like si fue que les gustó el video. Déjenme dicho en los comentarios si les gustaría que hablara de alguna otra cosa específica de la cultura de mi país, que les gustaría saber. Y nos vemos en el próximo video, que será más temprano que tarde, se lo prometo. No olviden suscribirse. Siempre se me olvida decirlo. No olviden suscribirse, que es gratis. A ustedes no les cuesta nada, me ha ayudado muchísimo. Ahora sí,
Nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos miles hacia donde quiera que estén. Chao.